les gràcies a la família de Josep Maria Gironella, a la seva germana que està aquí amb nosaltres per recordar moltes coses, perquè avui volem recordar un temps, una ciutat, que és la nostra, i una literatura, no? La literatura de Josep Maria Gironella. I sobretot penso que un llibre en concret, no? Los cipreses creen en Dios. Un llibre que alguns de nosaltres van llegir quan teníem més a venir per davant que coses per recordar. I ara que tenim més coses per recordar que a venir, recordem aquesta lectura, en el meu cas, i crec que per a molta gent, amb nostàlgia. I per això la jornada d'avui crec que és una jornada, per a mi, que té molta tendresa. Bé, vull presentar primer a una persona que no necessita cap presentació, o sigui que ho faré en un minut. És el professor José Carlos Mainer. Com nosaltres llegim Babelia, tots dissabtes, és un habitual d'aquest suplement literari, és catedràtic de literatura espanyola a la Universitat de Zaragoza, un professor que ha marcat generacions d'estudiants de literatura en aquest país, em refereixo a Espanya, no sols a Catalunya. Jo me'n recordo a mi mateix anant a les seves classes, perquè les classes de dret, la veritat és que no tenien massa interès per mi, aunque jo era estudiant de dret, i estar a la seva classe em va aportar moltes coses. Una vegada em va fer inclús un treball, que no sé si el va llegir, perquè clar, com jo no era alumne matriculat, però ho va fer. I en una petita novel·la que va escriure fa poc vaig contar aquesta petita anècdota. El professor Mainer té llibres que per a mi són rellevants. Aquest estiu va llegir L'escritura desatada, una història de l'art d'escriure, crec que per a mi molt suggerent, i tinc sobre la taula la biografia de Pío Baroja, que tinc moltes ganes de començar. Els seus estudis sobre la literatura del franquisme crec que són d'un interès molt rellevant. O sigui que li dono la paraula al professor José Carlos Mainer. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, agradezco al profesor Pérez Collados esta generosa y cariñosa presentación y me encuentro estupendamente entre todos ustedes, que son ejemplarmente madrugadores realmente, que han venido a oír hablar de un ilustre conciudadano y me honra de una manera muy particular y de verdad me llega al corazón también la presencia de la hermana de José María Gironella y de quienes le acompañan, porque se verá dentro de un momento que el título que yo di a esta conferencia, Gironella, una deuda, lo ponía entre interrogantes, Gironella un deute, me han traducido al catalán el título, pues es un título interrogativo, pero no pasa de ser una interrogación retórica. Advertirán ustedes que para mí, al menos en mi terreno personal, en mi historia de lector, yo sí tengo una deuda con Gironella. La pregunta más bien la formulaba o se formulaba en estos términos interrogativos en orden a la deuda que nuestro país, en términos generales, es el país del que Gironella fue ciudadano, España y Cataluña también de una forma particular. ¿En qué medida nuestro país, que yo creo que sí, que está en deuda con Gironella, reconoce esta deuda? Esta cuestión de las deudas históricas o, en definitiva, de la relación que mantienen las sociedades con su pasado
en nuestro país ha vivido alternativas muy distintas. En los años 70, cuando el país se liberó de la pesadilla franquista, o más bien la pesadilla franquista por sí misma se fue eclipsando con lentitud desesperante y acabó desapareciendo el titular del franquismo del mundo de los vivos. Bueno, pues una primera reacción colectiva bastante extendida fue volverse hacia el pasado, reconstruir un pasado que había sido reiteradamente negado, olvidado en muchas ocasiones, desfigurado en bastantes casos. Y no es que nos sintiéramos en deuda con el pasado, pero sí palabras o términos que se utilizaban entonces muy frecuentemente, rescate, referente a autores o a términos de la vida cultural, recuperación, búsqueda de las señas de identidad, todo ello se suponía o se remitía por parte de muchas personas a ese pasado reciente con el que sencillamente se sentía una deuda y hasta en algunas ocasiones un cierto complejo de inferioridad. Y yo tengo la impresión de que hoy no nos ocurre ya lo mismo. A ese mismo pasado, en estos momentos, más que sentirnos en deuda con él, nos sentimos deudores. Lo acusamos muchas veces de haber sido mucho más hipócrita de lo que fue, de haber sido un pasado que ocultó vergonzantemente cosas, de haber sido un pasado donde todos de algún modo nos engañábamos. Es decir, hoy la relación con ese pasado inmediato, y hablo pues, de los últimos años del franquismo, de ese largo eclipse, ¿no?, que comienza en los años 60, una sociedad desarrollada, evolucionada en cierto modo, sometida a un corsé político que toleraba difícilmente. Con respecto a ese momento, hoy pienso que estamos siendo mucho menos indulgentes y a lo mejor, no quiero dar consejos ni mucho menos colectivos, a lo mejor tendríamos que volver sine ira et studio, no sé si sobre aquella actitud que en aquel momento se tenía de devoción hacia el pasado oculto, pero sí por lo menos de intentar comprender cómo somos, cómo éramos, etcétera, etcétera. Conviene decirlo porque en los años de referencia, en esos años 70, cuando se hablaba de rescates y de recuperaciones, José María Gironella no las necesitaba aparentemente. Gironella era un autor en activo absolutamente, no había dejado de estarlo desde que la novela de 1953, Los cipreses creen en Dios, contra todo pronóstico y contra la opinión de muchos editores previos, como ustedes saben, pues se convirtió en un duradero bestseller. Yo ayer, mi primera experiencia de Girona, y no, vamos, fue en todo caso una aventurosa casualidad, tuvo lugar en un delicioso café, en una terracita que está justo en el inicio del Arc de Sant Domènec, y de repente vi ante mí, la había visto otras veces, por supuesto, no era la primera vez que yo venía a esta hermosa ciudad, vi ante mí la sobrecubierta de Los cipreses creen en Dios, o por lo menos la que durante mucho tiempo fue esa sobrecubierta, que no solamente en España, sino en muchos países de Europa, porque Los cipreses fue una novela muy traducida, se convirtió en una referencia para muchos del pasado, de la historia, de aquel lugar lleno de recovecos, de complicadas escaleras, de arcos, etcétera, que es la parte antigua de la ciudad. Bueno, pero volvamos a lo que decimos. Los cipreses creen en Dios, el año 53, había sido el arranque de una carrera literaria impresionante, que en los años 60, bien entrados los años 60, cuando Gironella había publicado ya la segunda parte de la novela, 1 millón de muertos, el año 61. Bueno, doy estos recuerdos que creo que son importantes para que los tengamos presentes. El año 61, 1 millón de muertos, es la segunda parte de Los cipreses. En 1966 se publica Ha estallado la paz. Luego Gironella gana el Premio Planeta con una novela en 2 volúmenes que no tuvo mucho éxito, que no es de las mejores que él escribió, pero que era un intento sobre el que vale la pena volver, porque era un intento de intentar reconstruir la reconstrucción de la vida de las clases medias
y de la burguesía mercantil e industrial en la Barcelona inmediatamente después de la Guerra Civil en los años 50. Pero Condenados a vivir no es un libro que haya tenido un enorme éxito, porque el Gironella que entonces importaba era aquel Gironella que se había convertido en una suerte de arúspice, de investigador, de zahorí de los secretos de la vida española y simultáneamente también en una suerte de agencia de viajes colectiva que ofrecía las impresiones de países más bien remotos en un país donde, recordémoslo, todavía se viajaba muy poco, ¿no? Libros como Los españoles y Dios, que es una encuesta que se publica el año 69, por ejemplo, tuvo su importancia. 100 españoles y Franco, que se publicó en 1979, 10 años después. Y luego esos títulos, normalmente quizá demasiado grandilocuentes, que ofrecían las grandes aventuras espirituales combinadas con el turismo que Gironella había ido publicando. El Mediterráneo es un hombre disfrazado de mar, que sale el 74, de poco antes es En Asia se muere bajo las estrellas, del año 68, El escándalo de Tierra Santa, creo haber dicho, es del 78 también, El escándalo del Islam del 82, en fin. Durante todos estos años, Gironella es una máquina de producir literatura de una forma muy eficaz. Incluso el año 86 se decide a rematar lo que inicialmente había sido trilogía y se convierte en tetralogía. La que había empezado en 1953, el año 86 da su último título, Los hombres lloran solos. ¿Qué había ocurrido con Gironella? Pues que Gironella se había convertido, y ya desde 1953, en un profesional de la literatura. Un profesional de la literatura en los términos en los que la reconstrucción de la vida cultural española, siempre a salto de mata, que se produjo durante el franquismo, podía permitir esto. Es decir, en un país donde este mundo estaba poblado de autodidactos, de ambiciosos, de negociantes espabilados. Fíjense ustedes que era el mundo donde un maestro nacional que llega con la placa de alférez provisional a ocupar la ciudad de Barcelona, José Manuel Lara se transforma en el editor más importante de España en un momento, donde escritores a veces con muy escasa formación y un porvenir profesional bastante dudoso, en un par o tres de novelas consiguen una notoriedad impresionante. El caso de Camilo José Cela. Un montón de improvisación había detrás de ello, de aventura, de capacidad y empeño de hacer las cosas. Fíjense que incluso ese fenómeno tan singular que fue la aparición de novelas escritas por mujeres, seguramente en España no obedece tanto ni a una conciencia feminista, algo en todo caso sí, por supuesto, ni a una demanda explícita del público, sino realmente a la facilidad con la que en aquel momento se podía realizar un manuscrito y llevarlo a un editor, y en la que, por otra parte, editores y públicos buscaban experiencias de algún modo nuevas. De nuevo, en el caso de Carmen Laforet, por ejemplo, sin ir más lejos, no diré así, en el caso de Ana María Matute o otras escritoras, nos encontramos con una insolente juventud a la hora de publicar las cosas, con una serie de influencias literarias mal asimiladas en la mayor parte de los casos y, sobre todo, de improvisación. Pero improvisación feliz en muchas ocasiones. Solamente uno de los beneficiarios de aquel empuje primero y desordenado de la vida literaria española, y que, sin embargo, acertó a construirla, me refiero a Miguel Delibes, ha sido capaz de reconocer lo que hubo de improvisación en estas cosas. Me refiero al libro de Miguel Delibes, España 1939-1950, Muerte y resurrección de la novela, que por parte de Delibes es un libro clarificador y sobre todo en una enorme medida de una sinceridad casi desarmante.
mismo Delibes reconoce el escasísimo bagaje intelectual que tenía a la hora de ponerse a escribir. Y fíjense, por cierto, el libro de Delibes que he citado, España 1939-1950, se publica el año 2004, pero en los años anteriores, en los años a los que me estoy refiriendo, los años que incluyen la transición, la actitud de Delibes con respecto a sí mismo y a su propio país había distado mucho de ser complaciente. Los años 70 son los años en los que un Delibes, que es un hombre acreditado, que es un hombre que tiene su público, que vende perfectamente, el tándem Delibes-Vergés, el editor de Destino, funciona tan maravillosamente bien como entonces funcionaba el tándem formado por Gironella y José Manuel Lara. Bueno, pues Delibes entonces publica, sin embargo, libros incómodos, en cierto modo, incluso para él mismo. 5 horas con Mario, que venía a ser un repaso a todas las actitudes de las clases medias españolas con respecto a la guerra civil, Parábola de un náufrago, Las guerras de nuestros antepasados, que es una suerte de reescritura de la familia de Pascual Duarte, pero sin las mitificaciones de Camilo José Cela, El disputado voto del señor Cayo o Los santos inocentes. Son libros que, si algo define, es fundamentalmente la incomodidad. Gironella no se sentía incómodo en aquellos años de afluencia de ideas, de cosas nuevas, de expectativas que iban surgiendo. Procedía, como decimos, a recontar sus propios efectivos, a intentar explicar las cosas de otra manera, a intentar explicarse a sí mismo, en definitiva, lo que había empezado a hacer desde 1953. Y sobre todo lo que sí tenía muy clara era esa idea de un profesional de la escritura que había logrado una autoestima, una estimación social e incluso un poder, el poder limitado, ¿no? y siempre delegado que puede tener un escritor, pero que Gironella tenía muy claro para sí mismo. ¿Quién era el personaje? Bueno, pues muchos de ustedes seguramente saben que Gironella era un catalán de 1917, que había nacido en el seno de una familia mercantil. El padre había sido un industrial del corcho, una industria como tantas industrias locales españolas, sometida a fuertes altibajos, que en el caso del padre de Gironella le había arruinado. La relación con el padre, en lo que tuvo de fácil y de difícil, como todas las relaciones con nuestros progenitores, la expuso a sus lectores en un libro, como muchos de Gironella, de notable sinceridad, Carta a mi padre muerto, un libro de 1978. Seguramente no pudo perdonar no a su padre, a sí mismo, a su tiempo, a la vida de la ciudad donde había nacido, su frustración de no haber tenido estudios regulares. Gironella fue uno de los numerosos adolescentes españoles que tuvo que trabajar desde niño, de mozo en una droguería, de empleado en la banca Arnús, que luego sería la banca Arús de la serie de novelas iniciada en Los cipreses creen en Dios. Era uno de esos típicos bancos locales de la Restauración. Los estudios que había hecho fueron sumamente regulares. Había sido seminarista en Girona, después estuvo en el Cuyell de interno, ejerciendo como fámulo, es decir, como una suerte de criado auxiliar, lo cual suponía que esto le pagaba los estudios. Sus lecturas debieron ser desordenadas y algo más firme, seguramente, esa fe religiosa que, como veremos, mantiene de algún modo hasta el final de sus días. La única afiliación significativa que se le conoce en estos años es su ingreso en la Federació de Joves Cristians de Cataluña, que había fundado un prominente miembro de la Lliga, Félix Millet y Maristany, que sobreviviría a la guerra civil, sería criptocatalanista y con el tiempo, no fue culpa suya, sería el padre de un Millet harto más famoso
por el más que reciente saqueo de los bienes del Palau de la Música de Barcelona. Bueno, pues esta es la única afiliación política que se le conoce. El padre parece que era de talante conservador y, desde luego, cuando estalla la Guerra Civil, Gironella es uno de los jóvenes, fueron bastantes, que se pone a buen recaudo en la frontera y que luego ingresa y participa en las filas de Franco. Catalans de Franco, se ha dicho a veces, intentando confinar en cierta medida lo que aquello significó. Muchos más, por supuesto, de los que censa el libro de Ignasi Riera, seguramente con responsabilidades mayores. No estamos ante aquello que con mucho gracejo como suyo, ¿no?, decía Ernest Lluch, el Vichy catalán, porque era bastante más. Es decir, la guerra civil fue una guerra civil, también en el seno de la propia sociedad catalana. Gironella, en la medida en que podamos pensar que trasladó a Ignacio Alvear, al protagonista de su serie narrativa, sus propias experiencias de guerra, no debió conocer grandes problemas. Él forma parte de un batallón de esquiadores que se había formado en el marco del tercio de Nuestra Señora de Montserrat, lugar de afiliación de la mayoría de los jóvenes catalanes que habían pasado a la España franquista. Aquel batallón intervino pocas veces, fue el que acabó de ocupar la Bolsa de Bielsa, llevó más bien funciones de cobertura, de posiciones en el Pirineo aragonés y en parte también en el Pirineo catalán. Veremos que aquella experiencia tuvo importancia, pero no sé ni hasta qué punto podemos tomar como confesión autobiográfica aquella experiencia de Ignacio Alvear, que una sola vez y a distancia, apuntó con su fusil y derribó a un enemigo republicano que había lejos de las trincheras. Posiblemente me atrevería a decir que se trata de una experiencia vivida más literariamente que en la vida real. No es corriente dentro del mundo de la guerra el tener esa experiencia directa de que el disparo que uno ha hecho acierte a una persona a bastante distancia. Esto sí que bastó, sin embargo, para que el José María Gironella, que regresa a su lugar natal, el año de 1939, regresa en cierta medida como triunfador y, por lo tanto, con ciertas posibilidades de acceso al botín de guerra, magro botín de guerra, el que había para los jóvenes con pocas expectativas laborales movilizados. Hay una historia que el propio Gironella contó, un encarcelamiento de poco tiempo, acusado de la práctica de lo que se llamaba extraperlo en aquel momento, o se empezó a llamar extraperlo, la palabra procedía de tiempos republicanos. Más bien, Gironella es un muchacho que entonces anda buscando algún medio de tener un trabajo propio. Esto pasa por un negocio que no era seguramente el mejor del mundo. Tiene una librería de Lance que se llama Estudios Arte. Se casa, contrae matrimonio con Magda, su compañera ya de toda la vida, y toma una decisión que se formaliza, el propio Gironella lo ha contado varias veces, en una playa de la Costa Brava, y al poco de la publicación de Nada, de Carmen Laforet, primer premio Nadal y un gran éxito en la historia de la narrativa española. Al oír la noticia, Gironella tiene la intuición, la necesidad de decirle a Magda que le va a regalar el Nadal. Y efectivamente lo consigue. Pocos años después, un hombre obtiene el premio y, de algún modo, Gironella entra en esa lista de espera de jóvenes ambiciosos que entre todos iban a crear. Yo no diré un capítulo importante en la historia de la novela española, porque no hay muchas novelas buenas de aquella época, pero sí por lo menos a crear definitivamente la complicidad
de una serie de lectores de clase media con novelas muy tradicionales, la mayor parte de ellas, que contaban cosas que concernían de algún modo a todos y que además se asociaban con ese elemento de algún modo tranquilizador e incluso ennoblecedor, que eran las cubiertas de Cartoné. Cela y Gironella y Delibes, etcétera, y Carmen Laforet, pues forman parte de este grupo que logró constituir, ¿no?, esa vuelta de lectores españoles a la novela con esas peculiares características. Lo cierto es que Gironella, a lo largo de toda su vida, tuvo siempre la idea de que la vida se producía como una suerte de revelaciones sistemáticas del destino. Recuerden que hace un momento les hablaba de esa fortuita, improvisada afirmación a su mujer de que iba a ofrecerle el premio Nadal y de conseguirlo. Pero él también ha reconocido, por ejemplo, que el 30 de diciembre de 1937, patrullando en aquel momento como tropa de montaña, como esquiador, en las cercanías del hermoso ibón de Bachimaña, en la parte alta de Panticosa, del balneario de Panticosa, tuvo también la idea clara de que él iba a escribir sobre la guerra civil y que iba a llevar a una novela las razones que habían llevado a unos y a otros a la confrontación. Es dudoso que en aquel momento tuviera una idea tan clara de que iba a dedicarse a la novela de la guerra civil, porque muy difícilmente podía pensarse, y menos en aquel momento, y después que su idea fuera precisamente la de revelar las razones de unos a otros. Esa es una idea que sí que se produce más tarde. Es evidente que en 1953 está presente, y llevaba unos cuantos años presente en su ánimo, ¿no? Pero la vida, vuelvo a decir, de Gironella está llena de esas revelaciones del destino. Algunas proceden de su propia fisiología. Había terminado, y estaba en prensa, Los cipreses creen en Dios, cuando un día, en la Misa del Gallo del año 52, tiene una fuerte impresión física y psíquica a la vez, que le genera un proceso depresivo largo, dentro del cual es cuando se publica precisamente y obtiene las primeras reseñas favorables y los primeros éxitos internacionales en Los cipreses creen en Dios, y experiencia de la que, conforme va saliendo, acaba llevando a un libro, Los fantasmas de mi cerebro, que inaugura en ese sentido esa comunicación de Gironella con sus lectores en un ámbito que no es el ámbito de la creación, que no es el ámbito tampoco, como decía antes, familiarmente de la agencia de viajes Gironella, que no es el ámbito de la indagación y del interrogatorio sobre las cosas, sino el ámbito de su propia intimidad, considerada de algún modo como una cosa que concierne a los lectores y que de algún modo les puede dar cabal idea de quién es su autor. Gironella en aquel momento se cree realmente un autor, es un autor, y es un autor que se codea con sus iguales. Cuando el año 56, él que acaba de leer El diablo de Giovanni Papini, y que había leído otros libros de Papini, que era un autor muy frecuentado en aquel momento y muy leído por católicos inquietos, se entera al poco de la muerte de su escritor predilecto y escribe un pequeño librito, pero enormemente curioso, Muerte y juicio de Giovanni Papini, que venía a ser como una continuación, una rivalidad que Gironella establecía con el Judicio Universal, el Juicio Universal, la obra póstuma de Papini, que en España tuvo un éxito extraordinario. Las cosas siguieron así. Fíjense, me voy a permitir, por ejemplo, para que vean ustedes lo que es esta idea que un escritor tiene de sí mismo en relación con los otros grandes escritores que él admira, una historia que viene al final de un libro de viajes del Mediterráneo, Es un hombre disfrazado de mar. Después de haber
viajado por todo el Mediterráneo, oriental y occidental. Gironella ha decidido que su periplo mediterráneo acabará en Collure, ante la tumba de Antonio Machado. Y el texto es muy significativo, no sabría decirlo de otra manera, dentro de su ambición desmesurada. Magda ha llevado una brizna de hierba que cogieron en la Acrópolis de Atenas. La brizna de hierba debía estar ya en un estado precomatoso, me imagino, pero Magda la deposita sobre la tumba de Antonio Machado y Gironella comenta, y es el final del Mediterráneo, su nombre disfrazado de mar, lo que cito y he copiado. Los cipreses se agitan un poco, levemente, y su murmullo no se asemeja a ningún sonido cognoscible. Los cipreses usan un lenguaje que solo entienden aquellos que ya se fueron. Yo juraría que oigo un sollozo. Mío no es, tampoco de mi mujer. Quizá provenga de un pájaro oculto y trashumante que entiende de coplas, de versos y de cantares. Bueno, pues esta escenografía propicia a la revelación, esta comunión fraterna con Machado establecida a través de una brizna de hierba de la Acrópolis que ha ido a parar a la modesta tumba de Antonio Machado en Collur, indica que realmente en aquel momento Gironella es un escritor que induce a sus lectores a participar en esta suerte de comunión de la gran literatura universal con un momento de esta naturaleza. Hay otro parecido, por ejemplo, en un libro del 75, y fíjense que es ya un poquitín posterior, cuando en una inicial crisis de fe que está pasando el autor y que él mismo confiesa, viaja a Israel, se aloja en el Hotel Intercontinental de Jerusalén y de repente observa en el cuarto de baño del hotel sendas pastillitas de jabón, de esas que colocan en todos los hoteles, que ocupan su lugar correspondiente en el lavabo. Y entonces comprende algo. Y lo cito: la creación y los lavabos son una sucesión de dúos, de Adanes y de Evas, de pastillitas de jabón gemelas. Sin embargo, y aquí mi estremecimiento al contemplarlas, no todas las pastillas de jabón de los hoteles del mundo dicen Jerusalén. Bueno, pues el ver Jerusalén escrito en la propaganda de las pastillas de jabón le hace deducir al fin que Jerusalén es una vivencia, no un acta notarial, es una atmósfera, no un catálogo. Y de ahí, precisamente, ha surgido la necesidad de escribir esa obra a la que me refiero, del año 75, que es El escándalo de Tierra Santa. Bueno, un escritor, en el fondo, es eso. Es decir, es un medium que, en nombre de sus lectores, explora, siente, experimenta esas relaciones secretas que el mundo de la cultura, que el mundo de las creencias establece con nosotros mismos y las traslada a su lector. Pero claro, un escritor no solamente adquiere ese poder taumatúrgico, ¿no?, que aparece en sus libros, sino que también se lleva de algún modo a su vida privada. Durante bastantes años, Gironella se ha dedicado a edificar, construir, cuidar ese edificio, que no es el único caso de escritor que lo hace, que va a constituir una suerte de expresión de su vida, de monumento que refleje de algún modo quién es. Vuelvo a repetir que no es el único caso, y una de las experiencias más curiosas que puede caber en el mundo es repasar, y hay muchas en toda Europa e incluso algunas en España, esas casas de autores que han acabado siendo museos de los propios autores, y en la que el escritor quiso cifrar y dejar a la posteridad sus verdaderos y auténticos deseos. Muchas no se han conservado, tristemente. La de Galdós en Santander, la de San Quintín, desapareció por incuria municipal. La casa de los hermanos Baroja subsiste gracias al sacrificio y en fin, y a la fe de los herederos de los Baroja, pero no a ninguna institución pública. Y yo no sé qué será de Can Gironella.
Yo no sé qué será de esa casa en la que yo no he estado nunca, que describo a través de un biógrafo y de un biógrafo autorizado de Gironella, que es José Antonio Salso, que dice que en la sala principal de esa casa se conserva la importante colección de cajas de cerillas que Gironella había recolectado a lo largo de su vida, que preside la habitación un atril con un lujoso libro abierto donde hay reproducciones de la Capella Sistina. Muy cerca hay una menorá, el candelabro de 7 brazos propio de la religión judaica, lo que describe como un panel hindú de madera labrada, una máquina de escribir antigua, un tablero de ajedrez con las piezas preparadas, un muro de fotos de grandes escritores y músicos. Del conjunto, aparte de la heterogeneidad, es fácil inferir la ambición, en cierto modo, es decir, esa colección, ese mural con escritores, es la emulación permanente. Los objetos recordados son una memoria del tránsito por la vida y por lugares importantes. La mezcla del panel hindú de madera labrada y del símbolo de la religión judaica al lado de las reproducciones de la Capella Sistina, evidentemente es una síntesis espiritual de valores religiosos. Y al lado de ello, fotos, las fotografías que Gironella se había hecho con celebridades internacionales del momento. La recuerda el libro de José Antonio Salso y son también un tanto heterogéneas. Está retratado Gironella con el ajedrecista Anatoly Karpov, con un astronauta que evidentemente no debía conocer el autor, pero era un astronauta, con Salvador Dalí, vecino de algún modo en aquel momento, y con el escritor griego Nikos Kazantzakis, que al igual que Papini y algunos otros escritores, pues bueno, revelan ese mundo espiritual convulso de entreguerras al que Cela en el fondo seguía siendo muy fiel, ¿no? Y por último rematan aquello en una mesa, un crucifijo y un retrato de Magda, de la mujer de Gironella. Bueno, dirán ustedes que hasta aquí ha hablado en cierta medida por mí, no diré el fiscal, ni mucho menos, a pesar de que esté en un acto de promoción por parte de una cátedra de Derecho, pero sí, en fin, quien ha intentado ver a Gironella como fruto, consecuencia y también, en cierta medida, víctima pues, de esa difícil, laboriosa reconstrucción de la literatura de posguerra. Yo ahora quiero hablar no tanto como abogado defensor, sino cuanto testigo y muy joven testigo de esa deuda personal que yo tengo contraída por Gironella y que me obliga a decir en primer lugar que en 1953 yo tenía, me parece que en aquel año tenía exactamente 9, es decir, no era todavía capaz de lectura de obras literarias de cierta extensión. Yo supongo que debí leer, pero no crean que mucho después, quizá el 57, el 58, es cuando hice mi lectura de Los cipreses creen en Dios. Yo era hijo de una clase media acomodada de Zaragoza, mi padre y toda mi familia eran vencedores. Mi padre había hecho la guerra civil como teniente médico en el ejército franquista. No era una casa particularmente, un ámbito particularmente ideologizado, pero sí participé naturalmente de todos los prejuicios, de todos los miedos, de todos los silencios que en aquel momento dominaban en la clase media española sobre aquello. Y la lectura de Los cipreses creen en Dios a mí me abrió un mundo totalmente distinto. La guerra civil, que yo incluso de niño llegué a pensar que había sido una heroica contienda de los españoles contra la poderosísima y lejana Unión Soviética, porque realmente si decían que había sido una cruzada contra el comunismo, en lo único que cabía pensar es en términos de conflicto internacional. No se me ocurría pensar que había sido en términos de una confrontación entre hermanos, ¿no? Bueno, pues la lectura de aquel libro me cambió realmente las cosas. Y es cierto,
se ha dicho muchas veces, yo mismo lo he escrito, que en ningún momento José María Gironella, ni en Los cipreses creen en Dios, ni en 1 millón de muertos siquiera, y con toda la polémica que el libro aparejó en el momento de su salida, ni en las novelas posteriores, Gironella ponga en entredicho la legitimidad de la victoria obtenida por los franquistas y de algún modo con su mínima, casi meramente testimonial participación. La novela es otra cosa. Nos hallamos, por supuesto, ante una novela que esencialmente, y en aquel momento, es una novela católica. Eso es indudablemente lo que a Gabriel Marcel la llevó a recomendarla, y a recomendarla en una carta impresionante a los editores franceses de la editorial Plon. Es una novela católica en la que, no lo olvidemos, la primera de las entregas, Los cipreses creen en Dios, acaba con una figura martirial, una figura que de algún modo rescata y redime todo el mundo de confusión en el que ha vivido Ignacio Alvear, que es la muerte de su hermano César, ese César que podía haber sido él, porque él es el que había sido seminarista, él es el que había estado en el Cullell, él es el que había participado en la Federación de Joves Cristians de Cataluña, y es sin embargo César el que muere en circunstancias dramáticas, inmolado en los primeros días de la Guerra Civil. No hay en esta novela, y no hay sino recordar, por ejemplo, la minuciosa descripción de la procesión de Semana Santa que tiene lugar en Girona en los días del bienio negro republicano, después de la prohibición en los años inmediatamente anteriores. No hay en esta novela ni el más mínimo asomo de ilegitimidad, digamos, de la causa que se defiende. Pero sí están presentes en una serie de figuras aquellas que yo ignoraba que existieran. Grupos políticos, gentes de la más diversa laya, los unos más simpáticos, los otros menos simpáticos. Hombre, se podrá decir siempre, es curioso que el responsable, el anarquista, resulte infinitamente más simpático, por ejemplo, que el comunista Cosme Vila, que ciertamente es un personaje pintado con características prácticamente demoníacas, que los socialistas, que son por un lado esa pareja joven y atractiva, pero descarriados de David y Marga, me parece que es, los maestros socialistas, contrastando con un triste oficinista, Antonio Casal, que siempre está dudoso de sí mismo y de sus propias ideas, pues revelan toda una visión del mundo. Que los de Esquerra Republicana sean dos prósperos constructores. Bueno, de algún modo sí puede decirse que hay simplificaciones, caricaturas, pero hay un friso vivo de personajes, de gentes que encarnan, que representan los valores que se mezclarían, se confrontarían, se matarían entre sí y finalmente se acabarían arreglando, inevitablemente, como ocurre al final de todas las guerras. Pero ni siquiera en 1 millón de muertos, donde Gironella se hace cargo ya de otros problemas, de otro nivel de conocimiento sobre la propia guerra civil en España, en el año 1961, la perspectiva ha cambiado. Es decir, recuerden, por ejemplo, que en el prólogo de 1 millón de muertos, Gironella escribe todavía que la obra pretende ser una respuesta ordenada y metódica a varias obras escritas fuera de España que parcelan a capricho el drama de nuestra patria, rebosan de folclore y en el momento de enfrentarse resueltamente con el tema, con su magnitud, esconden el rabo. Bueno, pues esto, por supuesto, se refiere a los libros largamente famosos sobre la Guerra Civil Española, empezando por Hemingway, por Malraux, etcétera, etcétera, y es una injusticia provinciana, pues como tantas otras que se decían en aquel momento. Y evidentemente uno de los aspectos más significativos de la novela es un cierto misoneísmo con respecto no solamente a los extranjeros. Pensemos, por ejemplo, en esos periodistas que circulan por las páginas de 1 millón de muertos y que se llaman Bolen y Fanny. Pensemos en el doctor Relken, por ejemplo, ese personaje del intelectual frío,
en el que Gironella parece haber querido introducir, ¿no?, a todos los personajes científicos y descarriados del periodo anterior a la Guerra Civil, personajes incluso españoles, pero que de algún modo viven también ese mundo de confusión. El doctor Chaos, Caos, el nombre no puede ser más revelador, que a mayor abundamiento todavía, encima resulta ser un homosexual vergonzante. Bueno, todo esto refleja evidentemente la desconfianza de Gironella respecto a cualquier forma de intelectualismo y la desconfianza respecto a cualquier opinión que no sea la propiamente española y genuina y neta de los españoles concernidos por la Guerra Civil. En cualquier caso, agradezcamos a Gironella que jamás fue capaz de perpetrar, y pondré el ejemplo claramente, un texto como la vergonzosa dedicatoria de Camilo José Cela en San Camilo 1936, que no es una mala novela, por cierto, pero cuya dedicatoria la descalifica. A todos los mozos españoles del reemplazo del 37, decía allí Cela, todos perdedores de algo, de la vida, de la libertad, de la ilusión, de la esperanza, de la decencia, y no a los aventureros foráneos, fascistas y marxistas, que se hartaron de matar españoles como conejos y a quienes nadie había dado vela en nuestro propio entierro. Pero no es que quiera salir en defensa de Cela, que suele ser indefendible y muchas veces es el caso el peor de sus enemigos, pero sí que es cierto que la digestión de todo proceso de una guerra, y Gironella había ofrecido fundamentalmente el suyo, lo había experimentado a la par que sus lectores, había conducido a sus lectores de la mano de 3.000 páginas de narrativa al propósito. Esa idea era necesaria y esa idea ha ocurrido en todos los lugares. Hay un momento determinado en que la historia necesita explicarse. Miren, unos 30 y tantos años después de acabada la guerra que Rusia había librado contra Napoleón, acabado el proceso de apertura que en principio se había podido pensar bajo el gobierno de Alejandro I, 30 años después de todo aquello, de la caída de los treintistas, etcétera, etcétera, un aristócrata y el mayor escritor europeo del siglo XIX, León Tolstoy, escribe Guerra y Paz y explica a los rusos de 1864 y años siguientes lo que su país había hecho del pasado, de la guerra contra los franceses, de la destrucción de las conquistas que se podían haber alcanzado en el fracaso de la Revolución de 1830, y lo explica todo. ¿Y cómo lo hace? En el fondo, igual que Gironella haría muchos años después, de la forma en la que puede entenderse mucho mejor, a través de las disensiones de una familia convertida en microcosmos de ese mundo complejo que la novela intenta abarcar y la novela explica. Por supuesto, no voy a decir que el proyecto de Gironella sea comparable, ni punto menos a la que seguramente es una de las obras maestras de la literatura universal, como es Guerra y Paz. Pero fíjense, por ejemplo, el éxito que en el año 36 había tenido en Estados Unidos, pues una de las primeras novelas, y la primera novela popular y larga, Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, en la que en una sociedad con muchas escisiones, pero una de ellas era la profunda escisión que había entre el norte vencedor y el sur vencido, se explica desde la perspectiva del sur cómo aquello se vivió y cómo de algún modo se logra reconstruir y se hace de nuevo a través de una familia y de la recurrencia permanente de la propiedad de la tierra, la mítica Tara, ¿verdad?, de la que habla tanto Scarlett O'Hara, que es el fundamento y lo que queda, ¿no?, después de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Miren, ustedes seguramente han visto también recientemente, y yo confieso que no he sido muy devoto de la serie, ahora ya lo soy un poco más, la serie Cuéntame cómo pasó,
serie de televisión española, que narra, a través también del destino de una familia, lo que este país vivió en fechas muy recientes, entre los finales de los años 60 y en estos momentos andan ya en los primeros pasos de la transición, acercándose pues, a las primeras elecciones y al mundo inmediatamente anterior al intento de golpe de Estado del año 81. Cada una obra de estas tiene su momento. Fíjense que cuando Gironella inicia en fin, la construcción de su novela, en 1953, el año de Los cipreses creen en Dios, esta novela es rigurosamente coetánea de aquella primera normalización política del régimen. Durante el verano se firman los pactos secretos con Estados Unidos, se establece el concordato con el Vaticano, se produce de nuevo esos reajustes permanentes que el franquismo tenía que practicar entre las diferentes fuerzas que le apoyaban. Y fíjense ustedes que cuando se inicia Cuéntame cómo pasó, una serie que se estrena el 13 de septiembre del 2001, esto se hace 2 días después de la tragedia de las Torres Gemelas, en un momento en el que se está afianzando de una manera bastante clara, y además las cifras económicas empiezan a ser favorables, etcétera, se está afianzando el gobierno conservador del Partido Popular y de Aznar. Evidentemente parecía, a lo mejor no era el mejor momento para recapitular lo que había ocurrido en los años anteriores, o quizás sí, ¿no? O quizás sí. Las cosas ocurren en momentos muy confusos. En definitiva, Tolstoy había venido a evocar lo que podía haber sido el origen de otra Rusia en el momento en que Rusia curaba todavía sus heridas de la guerra de Crimea y no acababa de tener demasiado clara la misión que Rusia pensaba que había de ser importante y decisiva en los destinos de la futura Europa. Cuando Margaret Mitchell publica y obtiene un éxito enorme con Lo que el viento se llevó, pues en realidad lo que se estaba discutiendo en Estados Unidos era cómo salir de la profunda crisis económica de 1929 y estábamos en plena época rooseveltiana, muy lejos, por supuesto, en principio, de las cosas que aquella novela debatía. Bueno, pues en 1953 Gironella intenta explicar a los españoles aquella historia. Y de una forma muy parecida, no quisiera apurar las similitudes, con Cuéntame cómo pasó. Fíjense ustedes que, en el fondo, los Alvear, el núcleo familiar que protagoniza la serie narrativa de Cela, se parecen bastante, de Gironella, perdón, se parecen bastante a los Alcántara, de la serie creada por Miguel Ángel Bernadeu y los guionistas Alberto Macías y Eduardo Ladrón de Guevara. Son una síntesis en sí mismos. Recuerden que Matías Alvear proviene de Burgos, proviene de un medio rural, empobrecido. Él significa un progreso porque ha logrado un puesto de funcionario de telégrafos. La madre procede de lo que en aquel momento se consideraba uno de los bastiones de la vida tradicional española, proviene del mundo vasco. Carmen Elgazu es una mujer tajantemente conservadora, el centro matriarcal de la vida familiar, y los hijos hacen cada cual su vida y establecen un progreso. Una de las cosas más significativas de la obra de Gironella y que en el fondo más se parece al caso de los guiones de Cuéntame cómo pasó, es que en ambas novelas el proceso histórico viene acompañado simultáneamente de la afirmación económica de los protagonistas. Cada vez son más importantes, cada vez adquieren, digamos, más poso y más peso en la vida social en la que viven, como si en definitiva la historia soplara a favor de las ambiciones de los hijos de los Alvear, en uno de los casos, y en el caso de los Alcántara, a favor de los herederos del matrimonio, en fin, del matrimonio originario y fundamental en el plano de la obra.
He puesto en relación estas cosas para que vean ustedes que por las formas más singulares hay obras, hay designios literarios que a veces, no diría yo tanto que a despecho de los autores, pero quizá más allá de lo que ellos mismos quisieron formular, adquieren y cobran una importancia decisiva. Para mí, y creo que para muchas personas de mi generación, para muchos lectores españoles de la España interior, de los años 50 y de los años 60, Gironella fue un elemento decisivo en la recuperación de algo, la recuperación de la idea, de la noción de guerra civil, con toda y la responsabilidad histórica que eso significa, frente a las denominaciones espúreas, cruzada, guerra de liberación, o incluso la que probablemente resulta más escarnecedora, esa denominación de nuestra guerra, que en el fondo resulta tan profundamente hiriente cuando una guerra difícilmente puede ser patrimonio interiorizado de nadie. Gironella ayudó y mucho a entender eso de otra manera. Y ahora que hablamos tanto de memoria histórica, posiblemente demasiado y poco de historia, el recordar lo que para tantos lectores pudo ser ese dilatado empeño de José María Gironella, creo que no solamente merece el recuerdo que hoy le tributamos gracias a las personas que lo han convocado, sino que merece que lo califiquemos, y respondo de una manera claramente positiva al título interrogativo, ¿no?, como reconocimiento real de una deuda contraída con José María Gironella. La misma o parecida la he contraído yo con ustedes por su paciencia. Muchísimas gracias a todos.